Miren, vamos a propiamente a ver como esta historia de la iglesia en el primer siglo después de la muerte de Jesucristo, cómo o a qué se enfrenta, ¿sí? Dentro de los principios todavía propiamente. Vemos todo el mundo judaico, del judaísmo, ¿sí? Es toda esta región. ¿Cómo se enfrenta esta región a lo que es propiamente Grecia, todo el mundo greco-romano junto con Roma? ¿Cómo se enfrenta esta religión a esta cultura? ¿Sí? Que propiamente, ahí vamos a ver a San Pablo. En estos días hablábamos, ¿verdad? Muchos, ¿sí?, quieren adoptar esta religión que nace sobre la persona de Jesucristo, ¿sí? Los nazarenos, ¿recuerdan ustedes? ¿Sí? De hecho, hay una parte donde un griego le pregunta a Esteban, ¿verdad?, ¿con quién hablas? Le interesa tanto que se bautiza en ese momento. O sea, el mundo greco-romano está interesado, ¿sí? Pero precisamente Pablo va a ellos a hablarles sobre Jesucristo, porque esa es la misión: vayan y prediquen el evangelio, ¿sí?, a toda la gente y bautizan. Bien, Pablo en esa misión se enfrenta a estos paganos, ¿sí? Pero ¿qué mundo era ese? ¿A qué se enfrentaba San Pablo y los apóstoles propiamente? ¿Verdad? Porque Pedro muere en Roma precisamente, ¿sí? Ahí donde está el Vaticano. Eso es lo que vamos a ver precisamente, la situación religiosa en el mundo greco-romano con el encuentro del cristianismo. Primero vamos a situarnos cómo estaban ellos, ¿sí? Y dice, número 1, el ocaso de la antigua religión, Grecia y Roma. Es decir, tener una religión, ustedes recordarán, todos los dioses griegos, eso va decayendo, se va tumbando. Entonces, aquí viene precisamente cómo fue que fue cayendo y qué precisamente va a ser la iglesia para enfrentarse, ¿no? Bien. Y dice así: al final del primer siglo antes de Cristo, se devalúa el antiguo politeísmo griego. Muchos dioses, pero se va cayendo poco a poco, ¿sí? ¿Cuál es la caída de propiamente el mundo grecorromano? Que ya no es un imperio, o es un imperio pero no regido por un monarca, sino que se hacen estados, empiezan a ser el estado, ¿sí? Empieza a nacer el parlamento y cada quien se divide y cada quien gobierna en su región. Eso viene como a deteriorar, ¿sí?, a tumbar esos grandes altares a las diosas Atenas, a Zeus, ¿verdad? Porque todo estaba concentrado en Atenas. Y al dividirse, pues ya cada quien es independiente, entonces pues ya como no me interesa tanto allá, ¿no? Hacen pequeños altares. De hecho, en muchas películas ustedes ven cómo los soldados cargaban con sus divinidades pequeñas estatuillas, ¿verdad?, para hacer un altar y rendirles homenaje. Pero se va evaluando, ¿no? Se va quitando todo esto como religiosidad popular, se hace popular y después se va cayendo. En Grecia, dice, influyó negativamente la crítica racionalista de las divinidades. Se critican las divinidades, ¿sí?, que se afirmó en las diferentes escuelas filosóficas, especialmente la estoa, ¿sí? Esa es la escuela estoica, ¿sí? Entonces pongan ahí escuela estoica, porque si ustedes buscan la estoa, ustedes no la van a encontrar. Si gusta, hija, usted tiene ahí, léanos. Estoicismo. El estoicismo. Vamos a ver que se va a complementar lo que tenemos aquí escrito, ¿sí? Estoicismo. Sí, estoicismo, doctrina filosófica
estoicismo medio, Panatíos, Posidonio y estoicismo latino, Epicteno, Seneca, Marco Aurelio. De manera general, el estoicismo es un racionalismo que liga de forma indisoluble la lógica, la filosófica y la moral. Esta última se desarrolló y popularizó particularmente en el estoicismo latino. Esta doctrina considera el universo como un todo gobernado por la razón y predica la aceptación del destino, del dolor y la muerte. El sabio saber que se comporta conforme al orden natural. Otros grandes temas estoicos, la igualdad natural y la solidaridad entre los seres humanos, la destrucción y renacimiento periódicos del universo, el eterno retorno. Muy bien. El estoicismo propiamente es una corriente, ¿sí? Y dice, no es eso, no es cierto que haya dioses, ¿sí? Más bien a la razón, ¿sí? Al razonamiento de que quisieron poner divinidades como las cualidades del ser humano, ¿sí? Pero hay una razón, hay de hecho una corriente que dice topos uranos. ¿Qué es eso? El mundo de las ideas. Hay un mundo de ideas que llueven sobre los hombres, ¿verdad? Y nos dan como una misión a todos. Esto lo defendía el estoicismo. No es cierto que haya dioses. Más bien hay una razón, un porqué de las cosas, ¿no? Pero no le daban una divinidad, sino es un mundo de ideas, como un cerebro grandote, ¿verdad? Esto lo llamamos Dios, pero ellos decían de ideas. Y todos los hombres en el mundo, ¿sí?, se rigen por la razón, ¿sí? Es decir, somos marionetas de esas ideas. Esa corriente, ¿sí?, junto con los epicúreos, que defendían precisamente esto, van terminando con las deidades. Ya no existen seres más allá, más grandes que nosotros. Nosotros somos propiamente los seres más grandes. ¿Es el racionalismo? Bueno, propiamente ahí van naciendo, pero no, el racionalismo es mucho más drástico, ¿verdad? No, y eso nace mucho después, ¿verdad? Pero esto defendía un mundo de la razón. Todavía como hay algo más allá, ¿sí?, más poderoso, porque el racionalismo es aquí, yo con mi mente, pero este estoicismo es algo más poderoso allá, que está fuera de nosotros. Y esto nos viene, ¿verdad? Le cae a usted, usted es muy inteligente, sí, pero no por usted, porque le cayó de arriba, ¿sí? Hay un mundo allá, ¿sí? Y dice, en vez de los dioses de Homero, había entrado la doctrina monística del estoicismo, ¿sí? Ya no el mundo de Homero con tantos dioses, con tantas divinidades, ya no, porque acuérdense que para esos dioses del mundo griego, nosotros éramos como piezas de ajedrez y los dioses jugaban con nosotros, ¿verdad? Vamos a hacer una guerra, yo le declaro una guerra a Zeus, ¿verdad? Entonces, no sé, dios de la muerte, ¿cómo se llama? Ares, movía a la gente, les metía cosas en su mente y hacía que todo el mundo se fuera contra Zeus. Pero Zeus tenía sus aliados, entonces peleaban entre ellos por las divinidades, pero ellos no se metían, no se lanzaban rayos entre ellos, que se peleen esos mensos por nosotros. Como la película de exactamente. Sí, ellos no se metían con los hombres, ¿no? Y aparte peleaban sus piezas de ajedrez para vencer la mentalidad del otro, su idea del otro. Entonces, ya no, eso lo quitaron. Hay que quitar eso. Ese era el mundo religioso de Grecia, ¿sí? Ahora viene la razón. Empieza allí. A esto se enfrenta precisamente San Pablo, ¿sí? Ustedes recordarán que San Pablo llega a Atenas y se diga que hay muchísimos altares, muchísimos, ¿verdad? Y luego llega precisamente ahí a un, no sé cómo se llama, un lugar donde están todos los sabios, ¿no? Y dice, se para en red, dice, yo vengo a hablarles, no, les reconozco que ustedes son
en alto aprecio religiosos. Tienen muchos dioses, tienen muchos altares, pero he visto un altar dedicado al Dios desconocido. ¿Por qué había ese altar al Dios desconocido? Ustedes sabrán que los dioses se enojaban si tú no los adorabas. Ellos decían, bueno, ¿y si hay un Dios que no conocemos? Entonces, para que no se enoje, pues ahí está un altar para el que no conocemos. ¿Sí? Sí. Y entonces San Pablo aprovecha y dice, yo vengo a hablar de ese Dios desconocido. ¿Sí? Y empieza a hablar de Jesucristo. Y muchos les interesa. Ahí están atrapados, ¿verdad? Ese mundo de los sabios. Pero otros dicen, mira, no nos hables de eso. En otra ocasión nos hablarás de eso, ¿no? Pero les impresiona su manera de hablar. ¿Sí? Bien, pues ese es el mundo propiamente, ¿sí? Y viene ahí definida que son la escuela de la Estoa, que es Epicurio, el que crea él precisamente, y todo esto, ¿sí? Nos lleva a esto, que ellos creían que no había una divinidad, ¿sí? Viene el berenismo, ¿sí, hija? También tienes ahí el berenismo. Trató de explicar históricamente la fe mítica de los dioses, interpretaron las figuras de cada dios como eminentes figuras del pasado, a las que poco a poco se fue divinizando. Es decir, les dieron figura a ideas, a situaciones, ¿sí? Eso, el berenismo lo defiende, ¿sí? Ello contribuyó a deprimir aún más el sentido de la divinidad. O sea, no es cierto que hay divinidades, ¿sí? Es como la razón del hombre. ¿Sí nos pueden leer el berenismo? Conjunto de las teorías antiguas y modernas sobre el origen de las religiones basadas en el pensamiento griego, que consideraban lo sobrenatural como una derivación de los hechos históricos trasladados al plano mitológico. Exacto. Por ejemplo, para muchos, un volcán era un dios. Pues hay que darle figura a ese dios. Por ejemplo, aquí en México, ¿no? Nace el maíz. Pues yo creo que el maíz es un dios. Hay un dios, ¿verdad? Del maíz. Es la luna. Pues la luna es un dios. El sol es un dios. El jaguar, el águila, todo, le ponen una figura. También los egipcios, se fijan, todos sus dioses tienen figuras casi siempre de animales, ¿sí? Porque para ellos el águila era así como la eternidad, el que se eleva sobre todo, ¿no? El gato que es así como muy escurridizo, como muy enamora y está a tu lado durante tu vida. Para ellos era como el Dios de la vida, ¿no? Entonces, como que el hombre, y esto, el berenismo dice, los hombres le han dado a las situaciones que vivimos una divinidad, ¿sí? Una figura. Pero no es cierto, solamente es una como representación de un evento, ¿sí? Como ahora con la Santa Muerte. La muerte propiamente no es un ser, no existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no existe una figura que sea la Santa Vida, porque si hay la Santa Muerte, pues hay la Santa Vida, ¿verdad? Pues no es la figura. Nosotros le damos figura precisamente a ese evento de morir. ¿Y por qué una calavera? Porque cuando te mueres quedas en calavera. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ese es el berenismo, ¿sí? Viene la decadencia de la religión griega clásica, fue agilizada por los desarrollos políticos del Mediterráneo occidental, al disolverse las ciudades en estados, es lo que decíamos, ¿sí? Todas esas grandes ciudades se dividen en estados. Y viene decadencia, ya no hay, es como Jerusalén, ¿no? Jerusalén para nosotros sigue siendo así como el punto de atracción, como la ciudad santa propiamente. Pues hagan cuenta que ustedes agarraran a Jerusalén y lo partieran como un pay o como un pastel. Pues partiéndolo, entonces te toca esta partecita, y se deshizo el pastel. ¿Sí? Tú saboreas tus pasteles y ya. Si tienes más hambre, los chirasperis.
ya te tocó esto, te tocó lo otro. Como que se va, la religión ya no es como algo fuerte, sino pues cada quien cree, ¿no? Si por ejemplo yo era el regidor de tal región, entonces yo digo, aquí vamos a adorar a tales, porque yo creo en eso. Pero si había mucha gente que creía en Atenas, pues no, ya no, pues el regidor no quiere. Bueno, pues para caerle bien, pues dejamos de creer en eso y pues como que hacemos que le creemos a él. Como que se va deteriorando, ¿no? Ya no va interesando igual. Cuando había un emperador, no, ¿verdad? El emperador mandaba, vamos a llevar esta religión, y se castigaba incluso quien no creyera en lo que el emperador creía, ¿sí? Entonces, por eso la religión va cayendo, ¿sí? Se hacen pues esas divisiones. Las ciudades helenistas de Oriente atraían a muchos griegos, con lo que la madre patria se empobrecía de gente y muchos santuarios caían en la ruina. Al mismo tiempo, la helenización de Oriente atrajo consigo un influjo de las religiones orientales en el culto y las ideas griegas y viceversa. ¿Qué es el helenismo? Léanos. ¿Qué es el helenismo? ¿Sí? Porque lo mencionamos, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Sí? Civilización griega, civilización desarrollada fuera de la Grecia, bajo la influencia de la cultura griega. Palabra de expresión o giro procedentes de la lengua griega que se usa en otra lengua. Grecia con C o con S. ¿Sí? Ah, bien. Aquí está Grecia, más o menos, por ahí. El helenismo es sacar estas ideas fuera, a la diáspora, ¿sí? Entonces, el influjo de las ideas griegas en los demás fue el helenismo, ¿sí? Entonces, esto también trajo precisamente, recuerden que ellos ya no están creyendo en alguna divinidad, ¿sí? Ellos ya, pues esto lo van contagiando a los demás, ¿sí? Es como nosotros, como que somos muy influyentes por Estados Unidos, ¿sí? Y todo lo que ellos hacen, queremos adoptarlo nosotros, ¿sí? Las casas que hacen, la educación que tienen, la organización social, la organización económica, como que nos viene a contagiar. Pues así también el helenismo fue precisamente todas esas ideas que iban haciendo, se van contagiando con todos los demás, ¿sí? Esto pues es algo muy pesado. ¿Por qué? Porque yo te vengo a ofrecer algo que tú ya no crees. Ya no crees en la divinidad, y yo te voy a hablar de divinidad, una divinidad humanizada. Este Dios se hace hombre, y tanto se hace hombre que lo pudimos ver y tocar. Si se fijan, eso es la constante de San Pablo. Yo lo vivo. Yo les predico lo que yo recibí. O sea, esto no es una idea del pasado, ¿no? El Cristo que yo te predico caminó, comió, se sentó, curó, etcétera, etcétera. Pero estaba ahí en persona, tanto así que hasta lo matamos. A Dios lo matamos. Ah, bien. Entonces, la predicación que nosotros escuchamos del Hecho de los Apóstoles es muy humano, muy real. No podemos hablar a la gente de divinidad, porque ellos ya no creen en eso. Para ellos lo están sacando de su manera de vivir, de pensar, ¿sí? Esto hace pues que se caiga, o nos enfrentemos a esa caída de religión divina, ¿sí? Hijas, nos leen, por favor, este proceso. En este proceso de disolución se vio envuelta también la antigua religión romana. Desde la Segunda Guerra Púnica se vio una helenización de los cultos romanos, que se expresó en un aumento de los templos dedicados a divinidades griegas y de sus estatuas en suelo romano. Esta helenización de la religión tuvo lugar a través de la Magna Grecia, sur de Italia, y del poderoso influjo de la literatura griega en la romana. El teatro se encargó de hacer conocer al pueblo la mitología griega
Con ello se produjo un retroceso de los antiguos cultos romanos, retroceso aumentado al entrar en Roma el culto de las divinidades orientales, Cibeles, Mitra, Belona, procedente de Capadocia, e Isis. La filosofía estoica penetró también entre las clases altas de la sociedad, con su crítica destructiva de los dioses y su determinismo, hecho que influyó en detrimento tanto de las prácticas religiosas públicas como de las familiares. Muy bien. Viene pues este influjo y se viene a ser como un teatro, ¿sí? Ya no es el respeto a una divinidad, sino es un teatro, ¿sí? Donde usted aplaude, usted abuchea al Dios representado, ¿sí? El hecho de que el helenismo haya entrado en Roma le quitó a él toda como ese respeto a lo metafísico. ¿Qué es lo metafísico? Lo que está más allá de lo que nosotros vemos, ¿sí? Esa es la metafísica, más allá de lo físico, de lo material, de lo tangible. O sea, había mucho respeto. Ya no. Ya eso lo bajamos a un teatro. Ya es muy humano, ya es muy manejable por los seres humanos y lo representamos de la manera que nosotros queramos, ¿sí? Vean pues cómo viene a interrumpir, ¿sí? Por ahí viene que Segunda Guerra Púnica. Hija, leamos las guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron varias, ¿sí? Y aquí nos va a decir de qué se trataba eso de guerras púnicas. Guerras que enfrentaron a Roma y Cartago por la hegemonía del Mediterráneo occidental. La primera guerra púnica del 264 a 241 a.C. tuvo por escenario Cilicia, de donde los romanos trataban de expulsar a los cartagineses. Los romanos reforzaron por las victorias de su flota, victoria de Rulio en Minas frente a la costa de Cilicia en 260. Desembarcaron en África, pero sufrieron una serie de reveses, de derrota y muerte de Regulo, 256 en África, destrucción de parte de la flota, de Bragnum, 249, y del ejército en Cilicia tras luchar contra Amilcar Abarca, pero la decisiva victoria de la flota romana en las islas de Gales, 241, llevó a Cartago a pedir la paz, y este quedó bajo el control de Roma. Bien, vienen a pelearse, ¿sí? Y a expulsar a los que no son de nosotros para que se vayan, ¿sí? Sus influencias y todo eso. Y se hace en el Mediterráneo esa guerra, ¿sí? Muchos huyen a África y otros están acá, pero ya vencidos, ¿sí? Porque hay mucha influencia. Esas son las guerras púnicas. ¿Por qué es importante? Porque llegan los judíos, ¿sí? Como a implementar precisamente una religión cuando se está llevando a cabo una expulsión. Es como si Donald Trump dijera: no quiero los mexicanos, pero por acá se le están metiendo los chinos, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Es como una reacción muy negativa que se va a llevar más adelante, precisamente con la muerte o la persecución de la iglesia de los nazarenos. ¿Por qué? Porque están ardidos, todavía están dolidos de estas guerras, ¿sí? Vean pues cómo la historia precisamente es muy importante para entender. Muchas veces decimos: ¿por qué tenían tanto coraje a la iglesia de Cristo, ¿no? A la persona de Cristo cuando su predicación es de amor? Sí, pero no tenemos en contexto todo esto. Y para ellos no hay divinidad. Para ellos las influencias de muchos, o la invasión de otros aquí en nuestra tierra está siendo rechazada, ¿sí? No los queremos aquí. Y recuerden que muchos huyeron de acá, muchos que estaban creyendo en Cristo huyeron a la diáspora por la persecución que se hizo acá. Entonces a todo esto nos enfrentamos, y que es bueno saberlo para no juzgar duramente o decir eran muy malos. No. Estaban una revolución religiosa muy grande, ¿sí?
Fíjate, vamos a mis hojitas. Lucy nos puede leer en el último verso de la página. ¿El culto de los emperadores? No. Augusto empezó por hacerse erigir estatuas y templos junto con la diosa Roma en las provincias de Oriente. En la 9. ¿No parece la 9? Página 9. Al final. Augusto, una vez avanzado el fin de asumir en sí todos los poderes, buscó poner un freno a la decadencia religiosa y moral de su pueblo, reconstruyendo la religión de Estado y una convicción que la sostuviese. Este intento falló, aunque reorganizó los antiguos colegios sacerdotales y restauró los santuarios y fiestas religiosas casi olvidadas. Pero la íntima sustancia religiosa era ya demasiado escasa para que pudiera calar en el corazón de los romanos. Exacto. Si quiere recuperar, ¿sí? Precisamente se está decayendo esto. Yo no sé ustedes cómo vean, por ejemplo, nuestras tradiciones mexicanas, ¿no? Que a veces van decayendo. Por ejemplo, esto del Halloween tan famoso, ¿no? Que no es propiamente de nosotros. Hay ahorita algunas personas, espero que no dañarles a ustedes sus sentimientos, porque a estas personas que hablan conmigo, sí les daña el hecho del pensamiento que yo tengo. Dicen, no hay que adorar a la muerte, padre, ¿ok? No hay que adorar a la muerte, porque la muerte no se debe de adorar. Entonces eso de las calaveritas, eso de los muertos, que el pan de muertos, no sé qué tanto. Yo les digo, a ver, espérenme. Mire, ¿a qué se debe esta tradición en México? Esta tradición en México la van a ver ustedes muy claramente en esa película que se llama Coco, ¿sí? Donde nosotros recordamos con amor a nuestros antepasados. De hecho, en esta película hay un hecho que tenían todos ignorados: un papá, abuelo, bisabuelo, ¿sí?, que abandonó a la familia. Eso es lo que se tenía. Pero la realidad no era así. La realidad era de que esta persona fue envenenada y nunca se supo más de él nada, ¿sí? Pero que tenía toda la intención de regresar con su familia. Bien. Y se les da a conocer a la familia ese hecho. Y la familia entonces honra esa memoria porque realmente se nos queda. Ese es el sentido de la tradición de muertos para nosotros, ¿sí? Y que se ha desvirtuado. ¿Por qué? Porque se hace como una noche de espanto, una noche terrorífica, una noche donde si no me das dulces, entonces te hago una travesura. Y no es una travesura así inocente, no, es una maldad. Entonces, habrá que quitar los elementos precisamente que dañan nuestra cultura. Augusto quiso recuperar, ¿sí?, la religiosidad de Roma, pero pues no lo logra, ¿sí? Pero sí recupera muchos ritos que se hacían o memorias de su religión, fiestas, etc. ¿Sí? Entonces, ¿es necesario la religiosidad? Sí, es necesaria para entender nuestra vida. Una persona que solamente piensa que ha venido aquí por casualidad, porque el universo en todo este orden quiso que el ser humano creciera, se desarrollara, se multiplicara y muriera, pues no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y ahí vemos, por ejemplo, la mentalidad de tantos chiquillos que son sicarios, secuestradores, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay castigo? No hay premio. Ahí nomás esta vida y se va a acabar. Entonces, comamos y bebamos que mañana no moriremos. Entonces, que lo del hacha y como ahorita no tengo lana, pues le quito el que trae. Como el que trae no me lo va a dar así fácilmente, o hay mucha vigilancia, entonces le quito algo que él quiere y le pido recompensa, etc. Vean pues la trascendencia del que no tiene una religión, del que no entiende por qué está aquí.
Y no se trata de ustedes meterles algo para que se porten bien socialmente. Pensando en todo esto de la vida, que ya lo vimos precisamente en la materia pasada, en la visión global del Antiguo Testamento, pues el ser humano está aquí, sí. Es cierto que yo nazco en una familia, con una tradición, pero llega el momento en que dices, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Solamente nací y me voy a morir, me voy a morir como un animal. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo fue que se dio, no? ¿Cómo es que tengo anhelo de lo eterno? ¿Cómo es que tengo anhelo de lo superior? Y entonces vamos a ver cómo el hombre, dentro de toda esta filosofía griega y grecorromana, empieza a caer también en el cristianismo y dice, entonces gracias a esta razón puedo llegar al conocimiento de mi existencia, al sentido de mi existencia, ¿sí? Por eso es importante. No descartamos esto. Qué bueno que alguien pensó que había un cerebro, ¿verdad? Y que ese cerebro nos va acomodando las cosas. Pero aquí estamos en pañales, apenas no entendemos muy bien todavía todo. Pero les adelanto esto para que vean cómo se van a ir como entrelazando las situaciones, las cosas, y llegar a lo bien. ¿Sí? Hay algunas, decíamos que el helenismo traía muchas influencias de otros dioses. Por ahí escuchamos a Cibeles, ¿verdad? Cibeles es una diosa frigia, y es la diosa de la fertilidad. Viene Mitra, que es un dios, el dios supremo del antiguo Irán, fíjese, o sea, ni siquiera es griego, es del Irán. Viene Verona, que es la diosa itálica y es la diosa de la guerra. Y Isis es propiamente un modelo del amor conyugal, un modelo del amor maternal, ¿sí? Isis. ¿Por qué esos dioses? Por la misma situación que se vivía. Una diosa de la guerra que nos ayude a vencer, pero al mismo tiempo que nos dé esposos e hijos para tener más soldados, para crecer nuestra nación, ¿sí? Queremos un Dios que nos rija y nos dirija nuestra vida, ¿sí? Se trataba de poner estos dioses, pero al mismo tiempo descartar lo que era tuyo, cómo naciste, cómo fuiste educado. Y más bien a eso hay que cristianizarlo, que es lo que viene a hacer precisamente la iglesia de Cristo, por San Pablo. Viene a cristianizar todas estas ideas, todos estos eventos que estamos viviendo. Cristo es la respuesta a todo esto. ¿Sí? Por ahí viene precisamente ya Alejandro. ¿Quién trae las hojitas? Díganos, lee los de Alejandro. ¿Ya Alejandro y sus sucesores? Sí. Ya sus sucesores con la fundación de elementos del culto griego de los héroes del estoicismo, con su idea sobre la preeminencia del sabio, impusieron honores puntuales a la mitología hellenista, que pasaron a los diálogos de Asia anterior, a los ptolomeos de Egipto y a los seleucitas, con títulos como Soter, Epífanes y Tigris. Se afirmó la idea cultural de que el soberano era la manifestación visible de la divinidad. ¿Quiénes son esos soteros? ¿Sí lo aparte ahí, ¿no? El sotero. O no, más bien los diadocos. ¿Sí? Fíjense bien, ¿quiénes son los diadocos? Propiamente, ellos vienen a tener el rasgo de divinidad, ¿sí? Pero ¿quiénes son los diadocos? Entre los católicos, aquel que ha recibido la orden inmediatamente inferior al sacerdocio. Entre los protestantes, laico encargado de cuidado de los No, esos son los diáconos. El diácono. Así, título dado a los generales de Alejandro Magno que se disputaron el imperio tras su muerte.
Alejandro Magno, ¿sí? Él, sus soldados, sobre todo los generales, se les dio divinidad, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa película de Maximus? Maximus llega a ser para el pueblo como una divinidad, como la resurrección de Zeus, así, que no mataba a nadie, que él era el poderoso. A todos los generales estos de Alejandro Magno se les empieza a dar como una especie de divinidad, precisamente desde acá, desde Augusto, queriendo tratar de recuperar una religiosidad del pueblo romano, ¿sí? Entonces vienen los Soter, que son propiamente esos, los que quieren ahora ser la divinidad. Yo quiero ser como fulanito, yo quiero ser como sultanito, ¿sí? El modelo de vida, vamos a decirlo así. Hoy en día, los chicos, al Hombre Araña, Iron Man, ¿sí? Axman, todos esos para hoy en día, los muchachos son sus ídolos. A mí me gustaría que ustedes un día, ya una vez lo hizo, fueran a una premiere, pero una premiere de Marvel, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta que los muchachos llegan con sus camisas, ¿sí? del Hombre Araña, y el pantalón y todo, ¿no? Y llegan así, bueno, hasta se la creen, casi llegan y pintan telaraña. De verdad, te maravillas así, de decir, estos están locos. O sea, ¿qué les pasa, no? O sea, viven en un mundo de fantasía, más o menos. Aunque estos hombres sí pelearon, estos hombres sí defendieron a la patria, pero no eran dioses, ¿sí? Entonces, al venir el cristianismo, queremos ponerles como modelo a Cristo. Esa es como la influencia que el cristianismo dará a este mundo greco-romano, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, cuestión? Padre, ¿las guerras púnicas todas fueron antes de Cristo o no en la primera? Más bien fueron más o menos en el tiempo de Cristo, ¿no? Ya cuando el cristianismo quiere abarcar hacia allá, se hace la segunda guerra púnica. Pero recuerden, esta región estaba apartadísima de todo lo que era el Imperio Romano, ¿sí? Roma invade precisamente Jerusalén, ¿sí? En el tiempo de Cristo, pues los romanos eran mal vistos, ¿no? Y los que trabajaban para los romanos, pero era como todo un mundo muy hermético, ¿sí? Ellos no se dan cuenta de las guerras externas, como ahora nos damos cuenta. No, para ellos sus problemas eran internos todos. Como que no querían meterse con los paganos, no le hables a los paganos, no te juntes con los paganos, o sea, nomás nosotros, porque somos el pueblo elegido. Entonces estaban como muy herméticos, no se escucha nada de esto, pero dentro de la historia vemos que todo esto existía, una pelea de ideas, una pelea de religión, una pelea de tierras, ¿sí? Pero esto estaba como muy hermético, y los romanos pues, los tenían así como muy detenidos, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Pues yo más que nada, no preguntas, sino, o sea, por lo que usted nos comentaba de que eran politeístas, cómo Pablo fue a cristianizar esa parte. O sea, cómo el cristianismo, o sea, tiene todas las expectativas del hombre, como nosotros de dónde vengo, qué estoy haciendo aquí, responde, es un Dios de amor, que aparte se hizo hombre, por lo cual también comprende y entiende lo que yo siento, y que aparte me da el perdón de los pecados y la esperanza de una vida eterna, cosa que los dioses pues no lo prometían, por así decirlo. Es que no existían.
No, Esos dioses pero para eran ellos figuras sí, que ellos... pero para ellos sí existía, pero no tenían esa respuesta. Y ahí con el cristianismo muchos se dieron cuenta que efectivamente pues, no cubría las expectativas que el hombre Ellos los necesitaba. intentaban, les ponían como dice el padre, el dios del maíz aquí en México, allá, que Zeus, que todos. Ellos nada más hacían sus estatuas, pero sin vida, sin nada. Nomás era adorarlos ahí, nomás porque ellos inventaban que eran sus dioses. Y no cubrían sus Y expectativas. nosotros, Porque son mentalidades humanas. sí, únicamente. Es la necesidad de trascender lo que nosotros está buscando, ¿verdad? Entonces, hasta que se encuentra porque realmente es esa necesidad de ser el hombre más profundo. O sea, él tiene algo que no sabe bien qué es y lo va buscando. Exacto, como usted lo dice, ¿no? El hombre tiene una necesidad y él se responde a sí mismo, ¿no? Porque no hay una respuesta más. Pero nosotros creemos que Dios viene, ¿sí?, en la persona del Hijo, y entonces le da respuesta a estas inquietudes y cuestiones humanas, y que nadie más nos lo va a resolver sino aquel que nos creó, ¿verdad? Entonces, aquí en Grecia propiamente nace la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Verdad? Esto es sabiduría y amor, filos, ¿verdad? La vida de la filiación, ¿verdad? Y Sofía, el conocimiento. El amor al conocimiento. Se empiezan a investigar. Y si nosotros viéramos la historia de la filosofía o la filosofía, que cómo se ha llevado, el cristianismo encaja perfectamente en todas estas inquietudes que a lo largo de la historia de la humanidad que ha hecho filosofía le da respuestas, ¿verdad? A nosotros en el seminario nos dan filosofía. ¿Por qué? Para que usted entienda cómo nacen las inquietudes del ser humano, cómo el hombre quiere, ¿verdad? Y dice, es que pues yo veo el fuego, yo veo el agua, yo veo la tierra, yo veo las estrellas, y en la medida que vamos avanzando vemos ya no un cosmos, sino un microcosmo, ¿sí? Y a esto también hay respuesta, ¿no? Entra perfectamente Dios como que es la vértebra de la historia humana y la hace que tenga movimiento, ¿verdad? O sea, Dios siempre ha estado presente. Si usted saca a Dios, es como un cuerpo inerte, que se estanca y que se pudre, así. Entonces nosotros vamos a tener que ver este conocimiento humano a lo largo de la historia de la iglesia, y que la iglesia, precisamente porque tiene la respuesta de Dios y el Espíritu Santo, va dando precisamente pauta a responder todo esto. Por eso entra fácilmente el cristianismo, no porque yo sea buen predicador. No se trata de que el padre con sus chistes, sus caras que hace en misa, uy, nos metió en el corazón. No, es la palabra de Dios que llega a ti. Y que, bueno, que no es mi palabra. Yo les juro, de verdad, les juro que hay días que llego a misa y digo, ¿de dónde aprendí yo esto? Seguramente lo escuché, pero, o sea, que yo me acuerde, ¿no? Exacto, Dios entra, ¿no? Y Dios va iluminando. Entonces yo a veces hasta me siento así, como la razón es Dios, ¿sí? Le quitamos esta palabra. Dios es toda la razón y Dios escoge a hombres, así me siento casi. Pero aquí ya le cambiamos, ¿verdad? Razón humana de ideas a un Dios creador, y que este Dios tiene pues unas conjugaciones muy bonitas: amor, ¿sí? Misericordioso, providente, etcétera, etcétera. Que eso lo cambia la razón. Por eso hay en varias culturas el Dios Sol representaba de diferentes maneras, porque era tan inmenso que ellos sabían que ese era un Dios, porque era inmenso. Y aquí en México sabían que tenían que hacer sacrificios humanos, porque cuando anochecía tenían miedo de que hubiera muerto. Por eso para que naciera otra vez. Y lo que dice, o sea, es un Dios que ellos encuentran, o más bien andan buscando. Fíjense que ahora que yo fui no es presunción, ¿verdad? Ahora que yo fui a Cancún, visité varias pirámides de allá.
ellos tienen una figura en las pirámides, en la pirámide principal hay una figura de un hombre, le llaman el hombre de las estrellas, ¿sí? Es una figura que está de cabeza, cae a la tierra. Y yo decía, bueno, pues no sé de qué hablarían ellos en esta figura, ¿no? Porque es un Dios, es una divinidad que baja hasta ti. Pero ellos nunca le daban propiamente figura de ser humano a un Dios. Pero este tiene la figura de ser humano. Y dicen el nombre de las estrellas. ¿Sí? Cae del cielo. Y cae, fíjense bien, el nombre es muy importante porque cae de las estrellas, o sea, de la oscuridad, para iluminar y salvar a los que viven en la oscuridad, en esa mentalidad de que el sol era vida, la oscuridad era muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento los animales te atacaban, te mataban, no podías salir de tu casa, y si no había luz, tenías miedo, tenías que ver fuego, ¿sí? Bien, y esta figura es el Dios, o más bien el hombre de las estrellas que cae de ella. Y la sorpresa, o como el enigma de por qué se morían, ¿a dónde iban? O sea, ellos también creían en esa eternidad, los egipcios también, de que se preparaban, toda su vida se preparaban para morirse. Y nuestros ancestros también. Pero era un honor morir. Ah, claro, era un honor pero morir. tenían que morir en buena situación, porque si no se condenaban. Si tú morías en guerra, híjole, eras apreciadísimo, ¿no? Y aquel que vencía, fíjense bien, a mí se me hace bien curioso eso. Aquel que vencía una guerra, el capitán, era sacrificado y había una pirámide especial donde hay muchas calaveras alrededor, de muchas calaveras. Y ahí lo mataban, ¿sí? Y rociaban toda su sangre en la pirámide y a la gente. ¿Para qué? Para que te contagiara su valentía, su poder. Algo así muy parecido a lo de Cristo, ¿no? Que su sangre nos revive, su sangre nos alimenta, su sangre nos fortalece. Y pues ya me pasé. Pues muchas gracias, ¿eh? Gracias.